Hola amigos, ¿cómo estáis? Yo soy Elena y esto es Nena Valente. Si recordáis, hicimos la prueba de plantar las secciones de los tallos florales, los tallos que habían dado flor de las orquídeas Phalaenopsis. Porque yo sí que a veces veo en internet de gente que dice que lo ha probado y que le funciona, pero nunca he visto el resultado final. Entonces dije, bueno, es hora de probarlo, ver qué pasa. Y si es cierto que también podemos reproducir así las orquídeas o no lo es. Os pongo ahora el vídeo anterior en el que hacíamos la primera prueba y nada más hacerlo vi que poníamos en la bandejita esta, el musgo esfagno y demás, y no lo tapé. Y entonces enseguida me di cuenta que era muy complicado mantener un poco de humedad en el musgo, porque se deshidrataba enseguida. Aquí estamos ya con altas temperaturas y no me funcionaba, había que estar muy pendiente, me lo encontraba demasiado seco. Y yo ahí misma dije, vale, no ha funcionado el experimento, se me han secado las secciones de la vara floral, pero creo que en parte es porque no he hecho bien el experimento, no me quedé conforme. Entonces volví a repetirlo al tiempo con otras secciones de tallos y esta vez sí cubrí con un papel de estos film de cocina, la bandejita esta, de manera que tenía ese microclima más cálido y que podía mantener la humedad. ¿Qué pasó? Que a los pocos días, como a la semana, una cosa así, empezaron a enmohecerse las secciones, con lo cual dije, bueno, aquí tiene demasiada humedad. Destapé un poco, seguían humedeciéndose, o sea, seguían enmoheciéndose, destapé del todo. Y en fin, ha pasado otra semana más, ahora los voy a sacar uno por uno. ¿Veis? Empezaron a podrirse y destapé el plástico que habíamos puesto. Pero igualmente destapados, ahora los vamos a sacar uno por uno. Están podridos, nada. No hay ni uno solo que haya brotado ni hecho la intención. Están, bueno, algunos completamente secos. ¿Veis? Otros no completamente, pero no tienen un brote activo en ninguna parte. Ya digo, ni intención de mover raíz, ni intención de sacar alguna yema, nada. Bueno, así que lamentablemente tengo que decir que por mi parte ahora sí doy por concluido este experimento y que realmente no brotan. No sé si porque no tienen suficiente fuerza, si no es la técnica apropiada o desde luego tanto tapando como si fuera un invernadero ese microclima como al descubierto, al menos yo no he sido capaz de hacer brotar ni una sola de las secciones. Hice también la prueba, por curiosidad, de ponerle otro tallo unos días más tarde. Esta vez puse las secciones de pie, esta vez con musgo natural, y lo iba pulverizando por arriba. Aquí, como lleva menos tiempo, pues no se han podrido todavía, lo mismo, no hay ninguna yema activa, se están empezando a secar por la parte de arriba, pero tampoco veo que aquí estén moviendo por ninguna parte. Que no, que si queremos reproducir nuestras orquídeas, prestemos atención a generar keikis, a cuidar esos keikis, que es la forma más segura y muy fácil de reproducir las Phalaenopsis, porque realmente con las secciones no hay manera de hacerlas brotar. Y yo no esperaba un éxito fabuloso, pero en todas las pruebas que hemos hecho, ninguno ha intentado brotar, con lo cual para mí es evidente que no es la manera de reproducir las orquídeas Phalaenopsis. Así que, bueno, damos por concluido el experimento
espero que os haya sido de interés. Yo he disfrutado mucho haciéndolo y probando, que siempre me gusta mucho probar estas cosas, ver si surte efecto, si no. Unas veces sale bien, otras veces no sale, pero hemos aprendido todos, no brotan las secciones de Phalaenopsis. Así que bueno, hasta aquí todo por hoy. Darle al like, suscribiros si todavía no lo habéis hecho a mi canal, pasaros por mi blog nenavalente.com para leer detenidamente todo el proceso que hemos seguido y, por supuesto, comparte para ayudarme a crecer. Un beso, chao, chao.